¿Crees que conoces la Edad Media? Pues no es para nada como te la contaron. Costumbres asombrosas, leyendas épicas, fábulas sorprendentes y hechos reales. Muchas te volarán la cabeza. Y no te aburrirás como en el colegio. Si te gusta lo misterioso, lo épico y lo desconocido, este es tu canal. Suscríbete y disfruta. No te arrepentirás. ¿Qué empuja a un guerrero a dejar atrás su mundo de niebla y tormentas? Imagina a los vikingos, maestros del frío mar del norte, navegando hacia un sol ardiente que nunca habían visto. ¿Qué riquezas legendarias les prometieron? ¿Y qué horrores se ocultaban en ese gran mar interior? El mar del norte, con su furia gélida y sus tormentas implacables, había dejado de ser un desafío para los hombres de los fiordos. Ya no ofrecía gloria. Para los líderes vio un brazo de hierro, y Hastein, la búsqueda de gloria y tesoros no tenía límites. Se había convertido en una sed insaciable que las costas de Frisia, Inglaterra o Francia ya no podían calmar. Los rumores de ciudades de oro y reinos dormidos, donde el sol brillaba todo el año y las espadas eran de adorno, habían llegado a los fiordos, no como cuentos de hadas, sino como promesas. Provenían de un esclavo capturado en una incursión en las tierras del sur de Francia, un hombre que se describía aún a sí mismo como un piloto del mar. Les habló de las tierras de Al-Ándalus. Hay tierras más allá del fin del mundo conocido, donde el mar es tan azul como el cielo y el calor del sol te abraza como una manta. Cuentan que los gigantes del sur duermen sobre montañas de plata, que las murallas de sus ciudades están hechas de mármol blanco y que el vino fluye como el agua de los ríos. Sus guerreros son débiles, se esconden tras sus dioses y sus lanzas no son rival para el hacha del norte. ¿Podría una flota de barcos dragón, diseñados para las costas picadas del norte, sobrevivir a un viaje tan largo y peligroso? La mayoría de los líderes vikingos se rieron de la idea. La consideraron la fantasía de dos locos. Con una fuerza de más de 60 barcos, una pequeña armada de dragones de madera, partieron dejando atrás los mares brumosos. El viaje fue una prueba de fuerza, entre el destino y la desesperación. Superaron las mareas turbulentas del Atlántico, bordearon las costas ibéricas y cada día que pasaba, la tierra se hacía más verde y el sol más brillante, pero también más desconocido. Los hombres, acostumbrados a asaltar monasterios indefensos y aldeas de pescadores, se prepararon para un nuevo tipo de guerra, una de la que solo habían escuchado en leyendas. A medida que se acercaban al estrecho de Gibraltar, la expectativa se mezclaba con el terror. ¿Qué les depararía el sur? ¿Encontrarían las riquezas que anhelaban o solo la muerte a manos de un enemigo al que no conocían? El misterio del Mediterráneo se cernía sobre ellos, tan vasto como el océano que habían cruzado. La primera señal de su llegada al sur no fue un grito, sino un silencio aterrador. En el año 859, los barcos dragón de Bjorn y Hastein aparecieron como espectros en la bahía de Algeciras, una ciudad portuaria en el corazón de Al-Ándalus. La gente que controlaba la región pensó que se trataba de una flota de piratas musulmanes que venían de la costa africana, un peligro conocido. Nadie esperaba la furia de los normandos que descendieron de sus naves. Los gritos resonaron por toda la ciudad cuando el asalto se desató como un torbellino de acero y fuego. Las defensas de la ciudad, diseñadas para repeler ataques desde el mar, colapsaron ante el ímpetu vikingo. Los defensores lucharon valientemente, pero la ferocidad de los nórdicos era una fuerza de la naturaleza. Aunque los musulmanes lograron reagruparse y expulsarlos, los vikingos dejaron una huella de destrucción que se extendió por toda la costa. La mezquita mayor ardió, y el terror se propagó como la pólvora a través de mensajeros que cabalgaban a toda prisa para alertar a las ciudades del interior, incluyendo la gran capital. Pero el verdadero premio les esperaba río arriba. Hastein y Bjorn tenían un objetivo más ambicioso y estratégico: Sevilla. 2 décadas antes, otra banda vikinga había intentado saquearla, pero había sido repelida. Esta vez, el ataque sería más brutal y organizado, impulsado por el conocimiento de la derrota anterior y la astucia de sus líderes.
La flota navegó por el río Guadalquivir, sorprendiendo a la ciudad desde el interior, una maniobra que nadie había anticipado, pues las defensas estaban concentradas en el exterior. El ambiente cambió. Los paisajes se volvieron más verdes y las construcciones más grandes, anunciando la proximidad de la gran ciudad. Durante varios días, el saqueo fue despiadado. El rugido de las hachas, los gritos de la gente y el olor a humo llenaron el aire. La ciudad, una de las más ricas del califato, se convirtió en una pila de ruinas humeantes. Los vikingos saquearon todo lo que pudieron: tesoros de oro y plata, joyas, sedas, especias y miles de esclavos. La avaricia de los hombres parecía no tener límites, y el éxito solo alimentaba más su codicia. Pero si era esta la verdadera riqueza que buscaban, o solo un aperitivo, un rumor sobre las ricas ciudades de Italia, llenas de antiguos tesoros romanos y bizantinos, comenzó a circular entre la tripulación, alimentado por la avaricia insaciable de sus líderes. ¿Se atreverían a ir más lejos, a enfrentar a imperios milenarios en un mar desconocido para ellos, en el que ya no tenían la ventaja de la sorpresa? El destino les llamaba, y la aventura apenas había comenzado. Dejando un rastro de cenizas, la flota vikinga abandonó la península ibérica, navegando a través del estrecho que conectaba los dos mares. Entraron en el Mediterráneo, el mar de las civilizaciones, el mismo por el que habían navegado fenicios y romanos. El objetivo ya no era una simple razzia, sino una conquista a pequeña escala. Björn y Hásteinn pusieron sus ojos en Italia. Su destino era Luni, una próspera ciudad portuaria en la costa del Tirreno. Pero aquí radica uno de los mayores mitos de esta expedición. Los vikingos la confundieron con Roma. La capital del antiguo imperio, la ciudad eterna, era su verdadero objetivo, el premio definitivo que les daría una gloria que resonaría en la eternidad. Hásteinn, conocido por su astucia, ideó un plan audaz que se convertiría en leyenda. Fingió estar gravemente enfermo, al borde de la muerte. Envió mensajeros a la ciudad suplicando ser bautizado y enterrado en Tierra Santa, para que su alma, un alma pagana, pudiera encontrar la paz en el paraíso cristiano. El engaño era tan perfecto que el propio Hásteinn casi creyó su propia actuación, tosiendo y gimiendo de dolor mientras sus hombres miraban con una mezcla de admiración y escepticismo. Los ingenuos ciudadanos de Luni, conmovidos por el moribundo, le permitieron a Beorhstamthiel y a su séquito entrar. Las murallas se abrieron para dar paso a lo que creían era un guerrero arrepentido. Una vez dentro, el engaño se reveló. Hásteinn, en una dramática resurrección, se levantó de su lecho de muerte con un grito de guerra, desenvainando su espada. El caos y la confusión se apoderaron de la ciudad. El pánico se apoderó de los ciudadanos. Hásteinn y sus hombres abrieron las puertas de Luni a sus guerreros, que esperaban afuera, escondidos entre la maleza. El saqueo fue rápido y brutal. No fue la Roma que soñaban, pero los tesoros de Luni eran más de lo que jamás habían imaginado. Se llevaron todo: oro, plata, sedas, especias y esclavos. Pero ¿quién podía haber imaginado tal astucia de un pueblo considerado bárbaro y sin fe? ¿Eran los vikingos solo brutos con hachas o maestros de la estrategia y el engaño? La expedición continuó, pero una sombra se cernía sobre ellos. La noticia de su llegada y el engaño de Luni se había propagado, y las flotas bizantinas y sarracenas se preparaban para enfrentarlos, pues habían aprendido a no subestimar a los nórdicos. Después de Luni, la audacia de los vikingos no conoció límites. Navegaron hacia el este, adentrándose en el corazón del Mediterráneo. Su objetivo final era Constantinopla, la legendaria ciudad de oro. Sin embargo, sus barcos, que una vez habían atemorizado las costas francesas e inglesas, ahora se enfrentaban a las poderosas flotas del Imperio bizantino, una civilización milenaria con un poder naval muy superior. Los bizantinos, lejos de ser débiles, eran maestros del mar. Sus dromones, naves de guerra rápidas y pesadas, estaban equipadas con el temido fuego griego,
una sustancia incendiaria que podía quemar incluso en el agua. Los vikingos, acostumbrados a una resistencia fragmentada, se encontraron con un enemigo organizado, con barcos más grandes y una táctica implacable. Los enfrentamientos fueron brutales. Las incursiones se volvieron más difíciles y menos rentables. La búsqueda de riqueza se había transformado en una lucha por la supervivencia, una en la que los vikingos estaban en desventaja. Los nórdicos, a pesar de su valentía legendaria, se vieron obligados a reconocer la superioridad naval de Bizancio. Las pérdidas eran insostenibles. Eysteinn y Björn sabían que era hora de regresar, que el premio definitivo era llegar a casa vivos con lo que ya tenían. Tomaron un último botín y emprendieron el largo viaje de vuelta, circunnavegando la costa norte de África, una ruta peligrosa y desconocida, pero más segura que enfrentarse a las flotas enemigas. La expedición duró 3 años, pero el regreso fue más rápido, una carrera contra el tiempo y contra los enemigos que ahora los cazaban. Habían saqueado ciudades, aterrorizado reinos y acumulado una fortuna fabulosa. Sin embargo, no todos lo lograron. Muchos barcos se perdieron en el camino, y las bajas fueron enormes. ¿Valió la pena el riesgo? ¿Qué se llevaron consigo más allá del oro y la plata? Se llevaron la leyenda de que los vikingos, esos demonios del norte, podían llegar a cualquier lugar, incluso a los confines del mundo conocido. Esta expedición, aunque no fue una victoria aplastante, fue el punto de inflexión que los obligó a volver al norte y concentrarse en el verdadero premio, la conquista de Inglaterra y Francia. Este canal existe gracias a personas como tú. Si te gustó este viaje al pasado, suscríbete ahora. Es gratis, rápido, y tu clic nos ayuda mucho más de lo que imaginas. Con tu apoyo podremos seguir creando historias increíbles. No nos dejes desaparecer.